Buenos días a todos, un feliz sábado, que Dios los bendiga en este local. Queremos agradecer la presencia a cada uno de nuestros queridos hermanos que nos honran con su presencia. Hermanos, vemos aquí muchos hermanos de Hamacas, otros hermanos de otras iglesias también, y veo aquí muchos hermanos de otros países que nos visitan, que nos honran con su presencia. Queremos darles las bienvenidas y que Dios derrame ricas bendiciones a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Vamos a invitar a nuestra hermana Blanca para que cante. Jesús, Padre querido, a ti dirijo mi oración. Te conocí cuando era niño, mas ahora estoy muy distante. El mundo ande en mis caminos, trate de hallar un buen abrigo. Cansada estoy y sin destino, no tengo hogar, no tengo amigos. Padre, has visto tu mi llanto, tú sabes de mis luchas, sé que estás llamando, ven mi hijo, tú no puedes más quedar tan solo. Padre, me entrego totalmente. Ven a guiarme en este instante y ahora retornar al hogar perdido. En tus brazos Señor Jesús que está en los cielos, queremos agradecerte, Señor, por estar aquí un grupo de tus hijos reunidos para alabar y engrandecer a tu nombre. Queremos, Señor, pedir tu compañía, la compañía de tu Santo Espíritu para que nos acompañe en este momento, Señor. Todo te pido y te agradezco en nombre de Jesús. Amén. Amén. En ese momento vamos a tener un espacio especial de alabanzas, un momento especial de loor, y queremos que todos participen, que dejemos nuestras tristezas a un ladito y que concentremos en adorar a nuestro Dios a través de la música. Vamos a iniciar cantando el número 505, Hijo del Dios, Hijo del Reino. Con todo el entusiasmo, ¿está bien? Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando la vista se halla a tu hogar,
Dios sea gloria, es el creador y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, ese Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Cantad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, ese Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Y para el río tranquilo no hay quien me pueda conducir. Soy oveja que precisa de un pastor. Y aunque sombras me causen miedo y muerte, ni aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. La bondad y la justicia a mi lado están. Si yo sigo a mi Jesús con sincera decisión, y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Si las pruebas me traen miedo y muerte, ni aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor.
siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Soy oveja que precisa de un pastor. Puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí. En angustia y soledad, llenos de temor, con risa esconden su aflicción y solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios, que las pruebas y el temor el refugio da. Tienen que el amor de Dios, que con él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a él llevar vida quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo están. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios, que las pruebas y el temor el refugio da. Tienen que saber
Es un placer estar con ustedes en esta mañana y compartir un mensaje especial, que será más que un sermón, tal vez algo parecido a un seminario, sobre lo que está pasando en la actualidad y lo que nosotros los adventistas sabíamos que iba a pasar, pero que podemos admirarnos por cómo con tanta precisión cada aspecto va cumpliéndose. Quiero agradecer y felicitar a la Red Advenir por la obra maravillosa que están haciendo y que Dios pueda seguirlos dirigiendo en esta tarea. En el Apocalipsis nosotros encontramos 3 tribulaciones apocalípticas. No las enumera el apóstol en 1, 2 y 3, pero se las puede distinguir. Y tienen que ver con los 3 momentos de Roma, que es el agente del ángel rebelde para tratar de acallar la voz de Dios. Está Roma pagana por un lado, el Sacro Imperio Romano que vino después en el siglo VI, y por último, la última tribulación que falta es la que se producirá por la unión de las iglesias, una unión babilónica, religiosa, civil, bajo el liderazgo papal. Y eso es lo que estamos observando. No es que esto lo vamos a decir por primera vez. Ya los protestantes lo veían en siglos anteriores y especialmente los pioneros de la iglesia adventista anticiparon este aspecto. Y Dios castiga a Roma por esa obra cruel que efectuaría. Lo anticipó el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Los castigos se dan representados con sonido de trompetas, lo que significa llamados a la guerra. Y ese castigo o esos castigos caen sobre el último imperio en sus 3 diferentes fases: la Roma pagana, la Roma medieval papal y la Roma babilónica moderna. Y las últimas 3 trompetas, los últimos 3 castigos son peores, caen contra la Roma cristiana apóstata, que produjo la gran tribulación medieval que duró 1260 años, en síntesis cerca de 13 siglos. A mayor responsabilidad, mayor castigo. Por eso, al referirse a una Roma que apostató en su dimensión religiosa cristiana, el castigo es mayor y se lo representa con 3 ayes. El primer ay pasó, dice Apocalipsis 9:12. 2 otros ayes faltan aún. Esto nos muestra que las trompetas no se van a volver a cumplir en el futuro. A veces encontramos gente que quiere darle a las trompetas un cumplimiento en el pasado y después otro en el futuro, pero dice el pasaje Apocalipsis 9:12, el primer ay pasó. Se terminó. Ahora viene el segundo y el tercero, por supuesto. De manera que tengamos en cuenta este hecho. Las trompetas son históricas y podemos decirles que 6 ya se cumplieron, falta la última. Luego dice, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Las trompetas son consecutivas. No son todas, no se dan todas en el futuro. No se dan en forma repetida, se cumplen una sola vez. Esa es una de las características esenciales de las profecías del Apocalipsis. Y dice en Apocalipsis 9:21, al cumplirse la 6ª trompeta, el 6º castigo, los otros hombres no se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Qué obras?
menciona allí esencialmente las que tienen que ver con idolatría, asesinato, hechicería, inmoralidad y engaño. Y llama la atención el auge que está teniendo Roma en el mundo en la actualidad, lo veremos en unos momentos más. Decía la profecía de Apocalipsis 13, versículo 3, una de las cabezas de la bestia, y la bestia es un símbolo del anticristo como los teólogos suelen llamarlo, una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal. Bueno, aclaremos que la palabra bestia no la emplea la Biblia en forma peyorativa, despectiva. Se emplea el término bestia para hablar de reinos, de gobiernos. Pero como la historia lo ha probado, esos reinos han sido crueles, sanguinarios. También algunas bestias tienen esa característica. Y aquí nosotros la vemos también. El que lleva en cautividad irá en cautividad. El que mate a espada morirá. Vemos acá que recibiría el pontificado romano un golpe mortal. Así lo entendieron los protestantes a lo largo de los siglos. Y eso sucedió en 1798 en forma principal. En varios temas proféticos que hemos estado filmando, tratamos más en detalle estos aspectos. El general Berthier del ejército de Napoleón vino como legado de la Revolución Francesa y tomó prisionero al Papa y lo llevó cautivo, y la Iglesia Católica estuvo sin Papa en Roma por cerca de un año hasta que murió en el destierro. Por eso el cardenal Ratzinger, ahora Papa emérito Benedicto XVI, el 4 de febrero de 2004 dijo algo muy significativo. El cristianismo desde la perspectiva católica fue encerrado en un gueto desde el siglo XIX. Antes podía destruir las vidas de muchos, mandándolos a la hoguera, a las torturas, a la prisión, haciéndolos desaparecer. Pero a partir del siglo XIX, terminando el siglo XVIII, fue puesto, según las palabras del cardenal Ratzinger, posteriormente Papa Benedicto XVI, fue puesto en un gueto. ¿Qué es un gueto? Un lugar del que no pueden salir. Puede existir, pero dentro de su área no puede tener una dimensión pública, no pudo contar más con el apoyo de los gobiernos civiles que ahora se levantaron, los gobiernos seculares. Pero decía Apocalipsis 13:3, esa herida mortal iba a ser sanada y todo el mundo se iba a maravillar. Y esto se notó especialmente cuando por primera vez en la historia vino un papa que correspondió al Papa Juan Pablo II para hablar a las Naciones Unidas. ¿Y quién sanaría esa herida política? Sorprendentemente, un gobierno republicano y protestante que iba a estar representado por una bestia, pero una bestia tierna, como la de un cordero. Dice Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia, otro sistema de gobierno, podemos decir, que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Este sistema de gobierno contrastó notablemente con los sistemas de gobierno que se habían dado en Europa y que eran perseguidores. Los gobiernos reales y papales de Europa, que gobernaban en forma déspota, los sistemas monárquicos
y jerárquicos de la Iglesia romana ya no existían más en este gobierno y allí iban a venir buscando protección muchísimos. Apocalipsis 12, 16 dice, la tierra ayudó a la mujer. De donde sube la tierra, donde sube ese gobierno republicano y protestante. Y al decir republicano, no estoy diciendo el partido republicano en Estados Unidos, para los que conocen un poco más de política, sino de sistema de gobierno. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río de persecución que el dragón había echado de su boca. Estados Unidos fue un país que se formó por gente que huía de la persecución católica mayormente. Pero miren cómo sigue expresándose el apóstol. El versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, en presencia del papado llega a ejercer toda esa autoridad y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, al poder político religioso que gobernó en Roma sobre toda Europa durante siglos, más de un milenio, cuya herida mortal fue sanada. Y dice, pero hablaba como dragón, de manera que este sistema de gobierno republicano y democrático y protestante iba a terminar ejerciendo esa misma autoridad déspota que se vio en Europa y hablando como un dragón, tal vez manteniendo la forma de cordero, pero seguiría hablando como dragón. Bueno, el padre Maciel fue una figura, como una estampilla de los escándalos que se desataron ya en tiempos del Papa Juan Pablo II. Los escándalos morales hacían preguntarse cómo podría el papado maravillar al mundo para que éste lo siguiese. De repente el Vaticano cayó en un desprestigio que llevó a muchos a pensar que no se iba a poder levantar más. Y lo que se descubrió en el fundador, el padre Maciel, de la orden, una de las órdenes más poderosas de la Iglesia Católica, fue realmente terrible. No solamente abusos de menores, también adulterio y varias otras cosas más que no viene al punto considerarlos ahora. Se escribió también un libro dentro del Vaticano. Este libro no fue escrito por gente de afuera de la Iglesia Católica, sino gente que trabaja allí, altos prelados católicos, el Vaticano contra Dios. Hablan allí de drogas, sexo y homosexualidad, abuso y peleas de poder y espiritismo. Y luego escribieron otro libro más que tiene que ver con el humo de Satanás, lo llamaron destapando más cosas que se daban allí. Y el propósito de ese libro, de esos libros, era obligar a la iglesia a reformarse. Eso el mundo tiene que saberlo y si todo el mundo lo sabe, entonces van a tener que tomar medidas. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿así se reforma la iglesia? Denunciándola simplemente. Se requiere exaltar a Cristo. Porque por más que se denuncien los pecados de la gente o del mundo, si Cristo no es resaltado y la gente no se convierte, nada los hará cambiar. La Iglesia Católica cayó en un descrédito internacional del que parecía imposible recuperarse. Se preparó una película, Spotlight, que hace 1 o 2 años atrás llegó a tener el primer premio de cómo destaparon muchos casos, más de 70 abusos solamente en el área de Boston de menores, y luego empezaron a llamar por teléfono de todo el mundo y en Estados Unidos cerca de 5,000 curas y líderes pedófilos aparecieron a luz con juicios que llevaron a la bancarrota a algunas diócesis o arzobispados.
¿Seguiría la tierra el papado bajo ese descrédito repentino? Muchos comenzaron a dudar. ¿Y qué íbamos a hacer con los seminarios de Daniel y Apocalipsis? Sin embargo, volvió a darse un cambio sorprendente, pero otra vez a favor del prestigio internacional del papado. Un nuevo papa parecía convertido a Cristo, parece convertido a Cristo y le gusta ponerse con un cordero porque él se cree vicario de Cristo. Y ahora muchos dudan entonces que el papado sea el anticristo predicho. ¿Cómo logró cambiar la imagen de la Iglesia Católica tan pronto? Fue el primer papa y es el primer papa jesuita. Mientras leo una declaración de Elena de Huay que escribió hace más de un siglo, que aunque es histórica, parece casi profética, voy a ir poniendo algunas imágenes de lo que, para los que pueden ver por la pantalla, de lo que ha estado haciendo el Papa Francisco desde que subió a la silla pontifical de Roma. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo, llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvieran a los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Y los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban lograban reavivar el papismo. Y lo que ha hecho Francisco ha sido notable en el ensalzamiento o elevamiento del pontificado romano. El papa anterior y los anteriores se sentaron sobre un trono de oro. Ahora no, él iba a ser más humilde y se sentó sobre un trono de mármol. Pero ¿saben ustedes cómo es ese trono de mármol? Vamos a ver si realmente eso es ser más humilde. ¿Qué hay al lado de ese trono de mármol? 2 querubines, 2 ángeles. Isaías 37:16 dice, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Y Él se sienta entre querubines también, como si fuera Dios. Es un trono blasfemo, de todas maneras. El Señor no nos llamó a nosotros a sentarnos sobre un trono. El que quiera seguir en pos de mí, dijo Jesús, ¿qué debe hacer? Tome su cruz y sígame. Nuestra corona está reservada para allá arriba, pero no soñemos con coronas terrenales, porque solo la corona del cielo de arriba sirve. Y ni Pedro, ninguno de los apóstoles soñó con una corona terrenal, ni la buscó, ni la tuvo jamás. Y logró don Francisco una admiración religiosa mundial. El método funcionó, parecía ahora abierto. Y logró que vinieran un líder de los judíos, el líder palestino y un líder religioso para orar por la paz en el Vaticano. También logró la admiración de las iglesias evangélicas, que siempre fueron más hostiles
hacia Roma. Y el Papa les pide, oren por mí para que pueda cumplir mi misión pastoral. Y ahora millones de evangélicos orando por el Papa para que pueda cumplir su misión. ¿Cuál misión? Bueno, Billy Graham fue el más grande predicador bautista según muchos. Y él visitó al Papa Juan Pablo II en 1995 y dijo que el Papa ha sido la fuerte conciencia de todo el mundo cristiano. Juan Pablo II fue para él la voz más influyente para la moralidad y la paz en el mundo en los últimos 100 años. Y se refirió a él como el Santo Padre. ¿Cómo es posible que le diga Santo Padre? Es un título blasfemo. A nadie en la tierra llaméis Padre, dijo Jesús, porque uno vuestro Padre que está en los cielos. Sí, por supuesto, a mi Padre terrenal o a nuestros padres terrenales le podemos decir papá. De eso no estaba hablando Jesús, sino estaba hablando del aspecto espiritual, porque el único que puede engendrar la vida espiritual es Dios. Y él abrió la puerta también para que los evangélicos aceptasen a los pentecostales. Pat Robertson, bautista del Club 700, asistió a una misa en honor al Juan Pablo II y dijo, todos admiramos tremendamente al Santo Padre. Otra vez, sorprendente en un bautista esto. Todos queremos construir puentes con la Iglesia Católica. Ha llegado el tiempo para que Él ponga a un lado las diferencias menores y se enfoque en el fundamento común de nuestra fe. Presten atención a esa palabra común porque va a aparecer varias veces. Para él, Juan Pablo II fue un siervo del Señor, humilde y comprensivo. Pero entonces ya no es más el anticristo como decían los evangélicos. Luis Palau nació en el país de Bergoglio del Papa Francisco y hoy lo consideran en Estados Unidos el sucesor de Billy Graham. Muchos lo consideran así. Él dijo, el Papa es mi amigo personal. Bergoglio asistió a una reunión de un culto semanal organizado por pastores carismáticos de Buenos Aires. Se subió a la plataforma y pidió a los pastores que orasen por él. Se arrodilló ante 6,000 personas y los líderes protestantes extendieron las manos y oró. Y los evangélicos en Argentina creen que la elección de Bergoglio para ser el Papa Francisco fue una respuesta a sus oraciones, dicen a nuestras oraciones. Rick Warren, si pidiera que levantaran la mano cuántos lo conocen, probablemente varios la levantarían porque su libro ha inundado todo el mundo cristiano. 2 de sus libros, pero uno en especial, vendió 36 millones de copias. El propósito que mueve la vida, también la iglesia. Después de Billy Graham, fue el primer pastor que oró en la inauguración presidencial de Estados Unidos y dirige una iglesia de 20,000 miembros. Es pastor de la iglesia de Saddleback y autor de libros que sacudieron al mundo cristiano sobre el propósito de la vida y de la iglesia. Y es una celebridad en Estados Unidos y en el mundo. Bueno, ¿qué dijo él? Tenemos mucho más en común que lo que nos divide. ¿Vieron de nuevo la palabra común? La casa, una casa unida, un libro evangélico que se escribió por 1994, si no recuerdo mal. Evangélicos y católicos juntos. Pueden ver allí la catedral cortada por el medio y una iglesia protestante cortada por el medio y pegada. Y allí insisten sobre las cosas comunes que tenemos. Dejemos de lado las que no nos separan, unámonos con lo que tenemos en común. Y un segundo libro fue escrito con el mismo título. Y dijo Rick Warren, creemos en la Trinidad, en la Biblia, en la resurrección. Lo más importante es que si ustedes aman a Jesús, estamos en el mismo equipo. En el mismo equipo.
¿Cómo es eso? Aquí vemos a Francisco y a Benedicto XVI, actualmente el Papa Emérito, postrados ante la imagen de la Virgen María y el niñito Jesús. Pero ¿qué dice Éxodo 20, versículos 4 y 5 sobre el segundo mandamiento? No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y acá vemos que está inclinado el mismo Papa Francisco, son idólatras. Eso es lo que la Biblia determina, porque honrar, venerar, adorar, como traducen otros, es lo mismo. Los paganos en tiempos pasados, ellos creían que veneraban, sí, pero tenían el mismo sentido, el mismo propósito que tuvieron posteriormente en Roma, cuando tomaron imágenes paganas y les cambiaron de nombre, y a la diosa Isis y al niñito Horus les pusieron el nombre de Jesús y María. A veces, dijo Rick Warren, los protestantes piensan que los católicos adoran a María como si fuera otro Dios. Muchos se preguntan, ¿y qué de todos los santos? ¿Por qué oran ustedes a los santos? Y agregó, hay muchas más cosas en común. No hay duda de que hay aún diferencias reales, pero lo más importante es que si ustedes aman a Jesús, estamos en el mismo equipo. No importa entonces lo que cada cual quiera creer, o no importa lo que cada cual haga. Si ama a Jesús, ¿en qué consiste realmente el amor a Jesús? Es en guardar los mandamientos, dijo Jesús mismo. Pero entonces, si ustedes aman a Jesús, ya todo lo demás no cuenta. Es asombroso ver cómo ponen de lado la ley de Dios, cosas esenciales. El profeta Isaías dijo en el capítulo 8 y el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hace unos 2 años atrás, me escribió un dirigente católico por un contacto casual que había tenido con ciertas personalidades y me puso por el email, dado el compromiso cristiano de unirnos, y siguió dando pasos requiriendo que yo me uniera a ellos o pidiendo que yo me uniera. Yo le respondí diciendo, mi único compromiso es con la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios y en la ley de Dios. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La trompeta debe dar un sonido certero. Escribió Elena de White, en los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes se está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales las divergencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Esto lo escribió Elena de White, quienes los adventistas creemos que fue una profetisa genuina, auténtica de Dios para este tiempo. Lo escribió hace más de un siglo y ahora lo estamos viendo ante nuestros ojos. Dijo Rick Warren, los protestantes y los católicos deben unirse. Nos alegramos de que el Santo Padre haya atraído la atención del mundo y tanto mejor para la fe cristiana. Bueno, nuestro Papa, se refirió él, el Papa de todos los cristianos. Es decir, el Padre de todos los cristianos. Pero por favor, ¿acaso no es Dios el único Padre que tenemos nosotros, todos los cristianos? Usted, Santo Padre, ha escrito tan poderosamente sobre la importancia de una nueva evangelización dentro de la iglesia, dijo. Rick Warren
es amigable con los homosexuales. Aquí se lo ve en esta lámina con Elton John. Si amamos a Jesús, estamos en el mismo equipo. En el equipo de Rick Warren todo parece que puede, todo vale. Jesús era amigo de los pecadores, pero se imaginan a Jesús a las risotadas en un contexto tal. Había seriedad, había dignidad en él y los pecadores se sentían atraídos a él, pero eran elevados, no para permanecer en forma desvergonzada en la misma condición. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Santiago 4:4. Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los seguidores de Cristo, escribió Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, 458 y 459, deben separarse de los pecadores, eligiendo su sociedad únicamente cuando hay oportunidad para hacerles bien. No podemos ser demasiado decididos en rehuir la compañía de los que ejercen una influencia para apartarnos de Dios. Mientras oramos, no nos metas en tentación, tenemos que rehuir la tentación tan pronto, tanto como sea posible. Es increíble ver un aspecto. Escuché a un ex cura salesiano contar algo de esto y después busqué más en internet. La misa que contiene el vino en la Iglesia Católica es fermentada, por supuesto, pero tiene más grado de alcohol que lo que los países en la tierra permiten para la venta pública. Y dicen no más del 18% de alcohol agregado a un vino ya fermentado. Tiene que ser un vino jugo de la vid purísimo, dicen. El alcohol es para conservar esa pureza. Y entonces dice, en otros países no más del 12% para el vino de mesa. El consumo de vino en el Vaticano es de 20 galones per cápita, muy por encima de las naciones del mundo. No hay país en la tierra donde se beba tanto vino como en el Vaticano. Por eso San Benedicto recomendó a su orden beber una cantidad impresionante de vino para los monjes y 1/3 para las mujeres. No, las mujeres no, los hombres tienen ese derecho. El que bebe vino duerme bien, decía un eslogan de monjes. El que duerme bien no peca, y el que no peca va al cielo. Amén. ¿Están de acuerdo ustedes? Dijo el Papa Francisco, una fiesta de casamiento en donde falta el vino hace que los novios se sientan avergonzados. Bueno, yo me casé y no me sentía avergonzado cuando no había vino, pero así en la mentalidad popular. Y la copa que usa el mismo Papa Francisco no es una copa pequeña. Y cuando un cura que tiene que oficiar en un día varias misas y va por el campo, especialmente en las zonas rurales, se lleva una damajuana y ustedes pueden imaginarse cómo estará para el final, ¿no? Imagínense una fiesta de casamiento bebiendo té, sería vergonzoso, dijo él. El vino es necesario para la celebración. ¿Qué escribió Elena de White? Porque antes de participar de la misa hay que confesarse. El que se arrodilla ante un hombre caído y le abre en confesión el secreto de sus pensamientos y las imaginaciones de su corazón, rebaja su virilidad y degrada todo noble instinto de su alma. Al revelar los pecados de su vida a un sacerdote, un pecador imperfecto y demasiado a menudo corrompido por el vino y el libertinaje, se rebaja su norma de carácter y por consiguiente se contamina. Conflicto de los Siglos, página 567.
Por mucho tiempo yo no entendía eso, demasiado a menudo corrompido por el vino. ¿Por qué decía eso? Ahora lo sé. El Papa no sigue el consejo divino de la Biblia. No mires el vino cuando rojea, cuando fermenta, dijo el sabio Salomón, Proverbios 23. Cuando resplandece en la copa entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. No os embriagáis de vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, dijo el apóstol Pablo en Efesios 5:18. De manera que cuando participan de la misa tomando ese vino más fermentado con más alcohol que cualquier otro vino del mundo, y a veces en gran profusión, no están llenos del Espíritu. Porque aquí dice claramente que para poder ser llenos del Espíritu no hay que embriagarse de vino. Aquí vemos nosotros el ático de oro del cardenal Tarcisio Bertone en el Vaticano. ¿Dónde vive? Y cuando salió eso a luz, porque quiso todavía hermosearlo más, sacando de donaciones que iban para un hospital de niños, dijo, ¿por qué me caen a mí? Hay 30 cardenales que tienen casas más grandes que yo. Escribió Elena de White, almas concienzudas quedan presa constante del terror, temiendo la ira de un Dios ofendido, mientras muchos de los dignatarios de la iglesia viven en el lujo y los placeres sensuales. Con qué claridad se expresó la sierva del Señor. El apóstol Pablo fue claro, Hechos 2:40, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pero estamos viviendo en una época en donde no hay que reverenciar, no hay que hacer discriminación y toda aberración sexual de cualquier naturaleza ahora recibe honra y respeto y hay que amar, dicen. No, el lenguaje del apóstol era claro, salgan de esa perversa generación. Si queremos que que muchos se conviertan, tenemos que dar un mensaje claro y definido. Aquí vemos al Papa reunirse con 100 pastores pentecostales que provinieron de todo el mundo. Fue en mayo de 2014. Y ahí pueden ver, saludándole, extendiendo las manos al Papa, 100 pastores pentecostales de todo el mundo. En el pentecostalismo la doctrina es secundaria. Lo que cuenta más es el sentimiento y andan a la pesca de a ver qué milagro se va a dar. Pero el verdadero milagro es aquel que lleva a las personas a la conversión, a la ley de Dios. ¿Se imaginan Jesús como amigo del anticristo, idólatra y blasfemo que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios entre querubines? Elena de White lo llamó hombre de pecado. Bueno, en realidad es el apóstol Pablo que anunció el anticristo que iba a venir como hombre de pecado. Representante de Satanás, vicegerente de Satanás, así lo llamó. Lo vemos aquí reunidos con líderes evangélicos por la unión de las iglesias. Los principales líderes evangélicos de Estados Unidos y del mundo. Los evangélicos reconocen que en 500 años no han estado los dos lados, protestantes y católicos, tan cerca y amigables. Las relaciones entre católicos y protestantes es más calurosa que nunca. El primer papa latinoamericano ofrece la oportunidad de repensar las diferencias y unir las manos en la misión. ¿Cuál misión? Ensalzar la ley de Dios. No, porque si yo tengo problemas con el cuarto mandamiento, bueno, hablemos de otro mandamiento. O si tengo problemas con el segundo o con cualquier mandamiento, y bueno, hay otros mandamientos que quedan, podemos hablar de esos mandamientos. Aquí están con las máximas autoridades del mundo evangélico. Posaron para una foto. Christianity Today, la revista evangélica más prestigiosa que existe, había ya escrito que el Papa es un nombre de Dios, un Papa para todos los cristianos. Lo escribió en marzo de 2013.
Joel Osteen, con otros líderes evangélicos, quedó extasiado, admirado por el concepto del Papa, fue y lo visitó en Roma, el concepto de una iglesia inclusiva, donde todos pueden entrar. Pero ¿cuál es el último llamado que debe dirigirse al mundo? Salí de ella, pueblo mío. Es la voz de Jesús que está en el Apocalipsis. Salgan de allí, porque recibirán el castigo de Dios. Lo que no esté fundado en la palabra de Dios no prevalecerá. Brian Stiller, un embajador global para la Alianza Evangélica Mundial, habló de que los muros, gracias a la evangelización, los muros que habían dividido a católicos de ortodoxos y a las principales iglesias protestantes, evangélicas y pentecostales se están erosionando. Timothy Morgan también escribió en Christianity Today. Queremos ayudar a entender a los cristianos por doquiera que un cuerpo católico saludable que proclama el evangelio beneficia grandemente a todas las iglesias y a la causa de Cristo. Ya sea que los protestantes queramos admitirlo o no, lo cierto es que no hay una sola persona en Roma fuera del Papa que pueda influenciar a los cristianos de todo sector para trabajar con todo el corazón en la causa de Cristo. A veces juntos, aún con católicos, y a veces fielmente en sus propias tradiciones teológicas. Estoy trayendo esto a colación porque hace 2, 3 décadas atrás esto parecía imposible. Y cuando los adventistas anunciábamos que eso iba a venir, se burlaban de nosotros, jamás. Dado los desafíos, siguió diciendo, monumentales del siglo XXI, es más importante que nunca que los protestantes y los católicos resuelvan cómo trabajar juntos. Por eso aún no católicos están orando fervientemente por el nuevo Papa. ¿Cómo podrá? Escribió Elena de White en 1886. Miren ustedes, ¿cómo podrá librarse la iglesia romana de la acusación de idolatría? No lo podemos ver. Y esta es la religión que eventualmente se unirá con el protestantismo. La adopción de ideas liberales de su parte lo llevará donde pueda asir la mano del catolicismo. El liberalismo ha entrado en todas las iglesias cristianas. El que quiera aferrarse, aún así dice el Señor, a la palabra de Dios, es un integrista, es un fundamentalista. No se puede tomar al pie de la letra lo que dice, debe tener algún sentido simbólico. Ella advirtió que uno de los medios, no sabemos cómo se librará de esa acusación de idolatría, dijo, pero anticipó esa actitud liberal. ¿Y qué facilitó la adopción de ideas liberales? La crítica literaria de la Biblia, y el pentecostalismo y el carismatismo en su medio, en donde la doctrina pasó a un puesto secundario y lo que más cuenta es la algarabía. También escribió en el libro Conflicto de los Siglos, página 629, la falsa ciencia de nuestros días que mina la fe en la Biblia preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su formalismo agradable, como el oscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la Edad Media. Y hoy esto está a la vista, lo que en sus días no parecía. Pero ¿cuál es el propósito de la unión? ¿Cuál es el propósito del ecumenismo? Vamos a unirnos a toda costa. Quieren imponer sus acuerdos a las autoridades comunes, autoridades civiles. ¿Recuerdan ustedes lo que yo hablé de la palabra común? Miren lo que dijo Elena de White. Unión basada en puntos comunes de doctrina. Conflicto de los Siglos, página 497. Y esa es la palabra que más suena en todo el mundo cristiano hoy. Unirnos en puntos comunes. El Papa dijo recientemente en una reunión con muchos líderes de religiones mundiales que tenemos que unirnos por el corazón, el ecumenismo del corazón. El ecumenismo teológico es más complicado, pero unámonos en los afectos. También escribió Elena de White,
cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos en las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Esa última partecita todavía está por delante. Francisco fue el primer papa que visitó una iglesia pentecostal el año pasado. Los protestantes se han entrometido con el pecado, sigue diciendo con el papado, sigue diciendo Elena de White, y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. ¿Cuál peligro? Pero si hoy se dice que aboga por la libertad religiosa, ¿será realmente? Vamos a ver en unos momentos más. El tono pacífico de Roma no implica un cambio de corazón. Es tolerante donde es impotente, es decir, bajo las restricciones civiles. Y se vio durante la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó a obtener el poder a través de regímenes fascistas. Los exterminios terribles que hizo volvieron a darse. En Chiapas también, cuando logró tener el poder, ahora en tiempos recientes también se volvieron intolerantes. ¿Cuáles son los verdaderos sueños católicos? Monseñor Demetrio Fernández de Córdoba, España, dijo: es momento de apiñarnos en torno al sucesor de Pedro. Él ha recibido del Señor la preciosa misión de reunirnos a todos en la unidad y de confirmar a todos los hermanos en la fe. Quienes intentan separarnos de esta unidad con el Papa atentan gravemente contra la unidad de la iglesia, porque donde está Pedro, allí está la iglesia. Trabajemos todos por esta unidad. Pero yo pensaba que donde estaba Cristo estaba la iglesia. ¿Qué dijo Jesús? Donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Ahora resulta que no, es donde está el Papa. Ahí es donde está la iglesia. Esto con respecto a lo religioso. Veamos ahora la admiración política internacional, mundial, que logró Francisco en tan poco tiempo. La revista Spiegel en Alemania tuvo un artículo hace un tiempo atrás en donde destacó cómo la religión, que es una potencia mundial, afecta a la sociedad y la creencia política también. Y el Papa Francisco se lo consideró constructor, él se consideró a sí mismo constructor de puentes. Y la revista Time del año pasado lo consideró, lo destacó el cuadro El Nuevo Imperio Romano como que está surgiendo. Ya vimos que en 1791 el papado recibió un golpe mortal a sus aspiraciones políticas, una herida mortal secular al Sacro Imperio Romano, con lo cual se inició el tiempo del fin. Y durante el siglo XIX los papas condenaron la democracia. Era difícil para ellos justificar una monarquía eclesiástica jerárquica dentro de las sociedades democráticas seculares. El Papa León XIII, por ejemplo, condenó la democracia norteamericana y la separación de iglesia y Estado. Pero, con el Papa Pío XI, recobró el Papa Pío XI el Estado Vaticano con Benito Mussolini. Y hoy se lo culpa de haber levantado el fascismo, los gobiernos fascistas, dictatoriales, déspotas de Europa. Él y el siguiente papa esperaban recuperar el dominio de Europa mediante dictadores fascistas.
Este libro, El Papa y Mussolini, fue escrito por este señor hace un año atrás, en 1995, estamos terminando, 2015, estamos terminando el 2016 ahora. Y es impresionante la investigación que hizo. No le dieron acceso a los archivos del Vaticano, los que son sensibles, pero él pudo, con grupos de expertos y computadoras, analizar los archivos de Mussolini, de la policía, de todos los medios que hubo en la época y juntar todo eso. Y pudo extraer documentación directa que lo hace responsable al Papa Pío XI de ese tipo de gobiernos. Pío XII esperaba recobrar la autoridad política papal sobre toda Europa mediante Adolfo Hitler, quien era católico y nunca se lo excomulgó de la Iglesia. Pío XII, cuando era nuncio apostólico, visitó Río de Janeiro y desde entonces comenzó a pararse como la estatua del Cristo Redentor que ustedes ven allí. Les quería dar del Cristo Redentor. Su sueño fue recobrar la supremacía política y religiosa de Europa y el mundo. Y en 1999 se escribieron estos 3 libros y después se han escrito varios más, pero estos dieron un golpe terrible. Especialmente después que se abrieron los archivos secretos de la mayoría de los países durante la época de la Segunda Guerra Mundial. El Papa de Hitler, donde muestra su vínculo con Hitler. Al último se asustó Pío XII de Hitler, pero lo apoyó y pensó que a través de él podía llegar a recuperar toda Europa. Desde la perspectiva evangélica, megalomanía eclesiástica, donde habla de todas las encíclicas y las intenciones económicas del papado. Y desde la perspectiva judía, Unholy Trinity, la Trinidad profana. Mostró todo el cuadro de corrupción, cómo los nazis, por un camino de ratas, rat line lo llamaron, podían ir escapándose de los juicios que les esperaba después de la Segunda Guerra Mundial. En el Vaticano encontraban refugio, les preparaban pasaportes falsos y los mandaban a Bolivia, Argentina y mayormente a Paraguay y también a algún que otro país para salvarlos del juicio que les esperaba. El último papa antidemocrático fue Pío XII. Y la solución que él esperó tener con Hitler para recuperar el poder político en Europa falló. La Segunda Guerra Mundial fue en gran parte causa de eso. Después vinieron Pablo VI y Juan XXIII. Pablo VI abrió las puertas a tener relaciones diplomáticas con el comunismo. Tuvieron que reconocer la realidad. Y Juan XXIII se abrió al ecumenismo. Ya no somos más herejes, sino somos hermanos separados, según el nuevo concepto que él puso. Pablo VI, en noviembre de 1963, dijo, todos saben la historia trágica de nuestro siglo. Si hay un medio para evitar que vuelva a ocurrir esto, es mediante la construcción de una Europa orgánica, unida y pacífica. Y la misión de los obispos es despertar el alma cristiana de Europa, donde se enracina su unidad. Fue la fe católica la que hizo Europa, la cual es el secreto de su identidad. La Santa Sede espera ver el nacimiento del día cuando se levante una nueva Europa, rica en la plenitud de sus tradiciones. El concepto de Tomás de Aquino, que puso el fundamento de la fe católica del segundo milenio, la iglesia es el alma, el cuerpo es el Estado, el gobierno. Por eso hablaba el Juan Pablo II, que Europa no puede ser pura y simplemente cuerpo, necesita el alma, necesita la iglesia católica.
Europa no puede dejar de buscar su unidad fundamental, dijo Juan Pablo II, y debe volver al cristianismo. Y él inició una lucha para imponer el alma en Europa y en el mundo. Y cuando hablan de libertad religiosa y de conciencia, porque por todos lados están diciendo eso, lo que están diciendo es, libertad significa iglesia sobre el Estado. No separación de iglesia y Estado en el modo en que nosotros lo entendemos. Hay una esfera política, hay una esfera religiosa. La esfera política debe someterse a los dictámenes de la iglesia, pero no debe ingerir dentro de la iglesia. Un mundo dividido en dos fue la mayor parte del siglo XX. Capitalismo, protestantismo, comunismo y ateísmo. Pero gracias a una unión que se dio entre el Papa Juan Pablo II y el presidente Reagan, entonces hicieron, lo dijo la revista Times, como una especie de alianza santa, hicieron caer al comunismo, a la Unión Soviética. Y los sueños del Papa Juan Pablo II fue cómo vencer al secularismo. Primero, buscando el apoyo de la América protestante. Segundo, llamando a las iglesias a unirse para ser respetadas. Y tercero, ocupando el lugar dejado vacante por el comunismo en solidaridad con las masas. Europa no puede dejar de buscar su unidad fundamental y debe volver al cristianismo, insistían. Y el libro de Malachi Martin, ustedes habrán oído hablar de él, anticipó que iba a llegar el papado a tener el poder. Un sacerdote jesuita fue. La lucha por el dominio mundial entre estos tres personajes, la Unión Soviética, Gorbachev, Estados Unidos, el padre Bush en esa época y el Papa en Roma. Y él decía, anticipaba que iba a ganar el papado porque puede esconder sus ambiciones políticas bajo la religión. Aquí vemos a Francisco ante el Parlamento Europeo. Y dijo, Europa tiene que asumir su papel, esto es recobrar su identidad, que son sus raíces cristianas. En una estación de radio portuguesa, cuando él expuso el jubileo de misericordia, dijo, espero que mucha gente sienta a la iglesia como una madre, porque lo mismo puede ocurrir tanto a la iglesia como a Europa. Ahora veamos lo que anticipó Elena de White. En 1911, ya había escrito esto antes, el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata, que perdió su fe original, en el nuevo, seguirán un curso similar hacia los que honran los preceptos divinos. Europa y Estados Unidos serían conquistados por el papado. Howard Fineman, editor de un diario, dijo, el Papa Francisco quiere ser presidente del mundo, del planeta, lo dijo el año pasado. Algunos lo perciben, lo están viendo ya. El 24 de noviembre de 2011 propuso Benedicto XVI una encíclica sobre cómo resolver los problemas económicos del mundo y declaró que debía una autoridad suprema establecerse. Parecía estar diciendo, bueno, acá estamos a las órdenes. Una autoridad política, espiritual y moral pública mundial para el control del mercado mundial. La encíclica Laudato Si ante las Naciones Unidas la presentó el Papa Francisco. Requiere medidas de control económico, industrial, social y religioso para el cuidado del planeta e incluye, por supuesto, el domingo dentro de la protección de la tierra y de la familia. En diciembre de 2014, el Papa Francisco convocó a los líderes de las principales religiones del mundo para reunirse con ellos en el Vaticano. Intenta presidir sobre los poderes religiosos. Ahí tienen una foto reunido con ellos.
les hizo un llamado a unir las religiones en una cruzada contra la esclavitud en todas sus formas. Para él, como para los papas anteriores, una ley que imponga el domingo liberará a las masas de la esclavitud industrial. Intenta presidir sobre los poderes políticos. En julio del 2015, el Papa Francisco convocó en el Vaticano a los intendentes de varias ciudades principales del mundo para luchar contra el cambio climático, luego de publicar su encíclica Laudato Si, y se las regaló. Allí lo tienen reunido con los intendentes de las principales ciudades del mundo. El 3 y el 4 de junio del 2016, el Papa llamó a muchos jueces del mundo para una cumbre en el Vaticano con el propósito de postular nuevas leyes internacionales. Intenta presidir sobre el poder judicial, poder político, poder judicial, poder religioso. Quiere todo. ¿Qué dijo el diablo? Subiré al cielo, Isaías 14, versículos 13 y 14. Levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Subiré sobre las nubes de los cielos, seré semejante al Altísimo. Y el Papa Francisco está trabajando con una agenda política, religiosa, jurídica y económica global, postulándose como el líder mundial indiscutible para el control del planeta. Elena de White anticipó en el libro El conflicto de los siglos los progresos secretos y rápidos del poder papal. Todo será desenmascarado. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Este mundo lo crucificó y será destruido. Y los que quieran seguir a Jesucristo, lo dijo el apóstol Pablo, todo el que quiera seguir fielmente a Jesucristo padecerá persecución. El príncipe de este mundo buscará por todos los medios arruinarlos, destruirlos, pero está el Señor protegiendo a su pueblo. ¿Cuál será el resultado de estos sueños papales a medida que tiene más y más éxito en el dominio político? Ahora tengo que leerles otra cita de Elena de White. Más de un siglo atrás anticipó esto. Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia. La tierra, de donde surge el cordero como con dos cuernos, tierno, pero que termina hablando como dragón. La tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia. La tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo. Cuando esa tierra, por medio de sus legisladores, abjure de los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Y aquí lo vemos ante el Congreso norteamericano y todos de pie aplaudiéndolo. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. Queridos hermanos y amigos, es Dios el que levantó esta iglesia y es Dios el que estará en medio de ella. El diablo querrá destruirla por todos los medios, pero yo creo en Dios. Si yo fuera el salvador de esta iglesia, ¿qué podría hacer? Pero es Cristo el que triunfó, el que recibió todo poder en cielo y tierra, el que está detrás de este movimiento. Y si Él no hace nada, ¿qué puedo hacer yo? Pero Él hace. Los llama a ustedes, me llama a mí, nos llama a todos para proclamar el evangelio final que Dios quiere dar al mundo. Juan Pablo II y Benedicto XVI lanzaron un llamado a recuperar el alma histórica de Europa, es decir, la época del papado cuando primaba en Europa. Y querían una Europa confesional
y el domingo ponerlo como una marca de identidad y unidad europea. Y aquí vemos distintos sindicatos, organizaciones religiosas, luchando para que el Parlamento Europeo imponga la ley dominical. Iniciaron en el año 2010, el 24 de marzo, una lucha en ese sentido. Tuvieron un gran triunfo católico protestante en la Alemania, donde pudieron imponer el domingo, no en toda la dimensión que quieren todavía, pero en gran medida. Y fue a partir de enero de 2010. Aquí vemos un gran cartel en Argentina, el Papa por el cierre de comercios del domingo. Apoyo, Francisco respalda el proyecto que impulsa la CAME. Apoyamos la ley del descanso dominical. Ya lo han puesto en varias provincias. Están habiendo luchas con las industrias, especialmente en ciudades importantes, pero siguen trabajando en esa dirección. Siguió anticipando Elena de White. La declaración de que la bestia con los dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, es decir, Estados Unidos al papado romano, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Aquí vemos a 3 expresidentes postrados ante el féretro del Papa Juan Pablo II, honrándolo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen del papado, Apocalipsis 13:15. Estando en vida, el presidente George Bush, hijo, puso un busto del Papa Juan Pablo II y le habló como si fuera un dios en la inauguración. Los protestantes de los Estados Unidos, dice Elena de White, página 645 del libro Conflicto de los Siglos, serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. El mundo protestante formará una confederación con el hombre de pecado y la iglesia y el mundo estarán en corrupta armonía. 1891. Y ahora fue el Papa Francisco a conmemorar 500 años de la Reforma con la Iglesia de Suecia, y en donde tienen líderes, pastores, lesbianas y homosexuales, y a conmemorar juntos ese hecho, no para ponderarlos, sino para recordarlos según las palabras de Roma. Así vemos cómo visita también una iglesia protestante. Esa celebración conjunta en Suecia, entre la iglesia protestante, como les mencionó, hay homosexuales y lesbianas, todo eso no importa, es una unión, se anticipó, en donde el protestantismo y la iglesia católica romana estarían unidas en una corrupta armonía. La declaración conjunto católico-luterana, justificación por la fe, la firmaron. No, que se malentendió, que hubo males entendidos. Bueno, ahora todos de acuerdo con respecto a las indulgencias, aparentemente. 1.700 delegados de 300 denominaciones se reunieron en Múnich este año, en julio de 2016, y dijeron lo siguiente: la división entre los cristianos en Europa es una herida, pero no debe quedar abierta para siempre. 500 años son suficientes. Son demasiados, podríamos decir. Es tiempo de hablar solo de cristianos en lugar de católicos o evangélicos, dijo el presidente de la iglesia alemana. Hubo representantes de diferentes iglesias cristianas donde hablaron sobre Juntos en Europa, por Europa en 2016. No podemos entender, dijo el presidente del Concilio Pontifical para promover la unidad cristiana, que algunos cristianos no sufran cuando ven la falta de unidad entre los cristianos en Europa.
Si la unidad entre los cristianos es tan importante para Jesús, quien oró intensamente por ello, entonces no debiéramos ser apáticos acerca de ella. Secretario General de la Alianza Evangélica Alemana. Los evangélicos no están de acuerdo en cada punto. Algunos creen que los principios de la Reforma no se han terminado, otros sí creen que ya se ha terminado. Y otra vez, otra declaración del espíritu de profecía. La línea de distinción entre los profesos cristianos y los impíos es ahora apenas perceptible. Los miembros de iglesia aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Y Satanás se ha propuesto unirlos. ¿Quién se propone unir? Satanás. ¿Cuál es el llamado de Dios? Salgan de ahí. Se ha propuesto unirlos, dice, en un solo cuerpo y así fortalecer su causa arrastrándolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas que se jactan de hacer milagros como prueba de ser la verdadera iglesia serán ciertamente engañados y al arrojar de sí el escudo de la verdad, los protestantes serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos, el mundo secular, aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Es lo que están diciendo los evangélicos, la ayuda del Papa para unirnos en la misión de convertir al mundo. Es lo que están en general, es por lo que están en general luchando en ese esfuerzo de unirse todas las iglesias. Hermanos y amigos, esto nosotros lo sabíamos para anticipado, pero no sabíamos cuándo se iba a dar y se está dando ante nuestra vista. De anticristo a hermano en Cristo. From Antichrist to Brother in Christ. Christianity Today. Eso el año pasado. Y pone allí en esta revista evangélica cómo hace unos años atrás consideraban al Papa anticristo, ahora no, ahora lo consideran hermano en Cristo. El cambio tan grande que se ha dado y el cambio mayor se daría en el mundo protestante. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es el problema de poner el énfasis en la misión descuidando la teología, la palabra de Dios, la ley divina. El protestantismo extenderá su mano de camaradería al poder romano. Entonces habrá una ley contra el sábado de la creación de Dios y luego Dios hará su obra extraña en la tierra. ¿Cuán cerca estamos? ¿Cuán cerca estamos del fin? No está mal darle la mano. Si me toca darle la mano al Papa, se la voy a dar por supuesto también. Es un ser humano. Pero el propósito de dar la mano que estamos viendo en muchos es porque quieren unirse. Y algunos están diciendo, dejemos de hablar ya de iglesias. Ahora todos somos cristianos y eso es lo único que nos interesa. Las mentiras, engaños e imposturas aumentarán, anticipó Elena de White. Habrá una lucha fiera antes que el hombre de pecado se revele a este mundo, quién es y cuál ha sido su obra. Mientras que el mundo protestante se está volviendo muy tierno y afectivo hacia el hombre de pecado, cita 2 Tesalonicenses 2, aquí ustedes pueden verlo con el líder, el presidente de la Federación Luterana Mundial. No ocupará el pueblo de Dios su lugar debido como soldados decididos y valientes de Jesucristo para enfrentar lo que debe venir, sus vidas escondidas con Cristo en Dios. Esta es una foto tomada de la iglesia, una iglesia adventista en China. ¿Acaso la iglesia de Dios no debe advertir al mundo acerca de esto? La Babilonia mística no fue escasa en derramar la sangre de los santos y no nos despertaremos para captar los rayos de luz que han estado brillando de la luz del ángel que debe iluminar la tierra con su gloria, dijo en 1890. Los mismos colores, púrpura y escarlatas de la mujer Babilonia son los que están en el Vaticano. Dios denuncia a Babilonia porque hizo beber a las naciones del vino de la ira de su fornicación.
se habla de los purpurados, se habla del escarlata, del color de los cardinales en forma especial. Tiempo hubo, se nos anticipó hace más de un siglo atrás, en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener aborrecimiento al papado como una institución blasfema y cruel, y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Parecería que esto lo escribió alguien ahora. ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder, hoy 900? ¿Cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? La Iglesia Papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. De hecho, no la ha abandonado. Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. En relación con estos intentos de unión de las iglesias, yo tengo que decirles algo. Yo creo que muchas de esas personas lo hacen con la mejor intención. Creen que están cumpliendo con un plan divino. Creen que están haciendo lo mejor. No tenemos que juzgar sus motivos, no tenemos que condenarlos por sus motivos. Tenemos que hacer destacar lo que se esconde detrás de todo eso. Porque detrás de todo eso está aquel que quiso unir al mundo ya en Babel, cuando el mundo era joven. Y hoy, con un mundo destartalado como el nuestro, está tratando de hacer lo mismo, pero para desalojar a Dios de esta creación y a todos aquellos que le sirven. La Corte Suprema de los Estados Unidos, la mayoría son católicos. Aquí vemos un jesuita, un sacerdote jesuita, puesto allí, nombrado como presidente de la Comisión Internacional de Libertad Religiosa en Estados Unidos. Me hace recordar esa cita que leímos recién de Elena de White, que decía: con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejero de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Vemos aquí a Francisco ante las Naciones Unidas. Los gobernantes de la tierra asumirán su posición por encima del gran creador del mundo. Nada de lo que anticipó el espíritu de profecía quedó en el aire. Dice, los gobernantes de la tierra asumirán su posición por encima del gran creador del mundo. Los reclamos de un falso sábado serán traídos al frente y los gobernantes y el pueblo actuarán sobre el principio de una política miope. El falso día de reposo, el primer día de la semana, será aceptado y los gobernantes se unirán con el hombre de pecado para restaurar su perdida ascendencia. Leyes que pongan en vigor la observancia del domingo como el día de reposo desembocarán en una apostasía nacional de los principios del republicanismo sobre los cuales el gobierno fue establecido. La religión del papado será aceptada por los gobernantes y la ley de Dios quedará anulada. Por más sabia que sea una persona hace más de 100 años atrás, por más inteligente, por más intelectual, jamás hubiera podido dar detalles tan precisos de lo que hoy está ocurriendo. Pero esto fue dado por Dios, a través de una mujer que tuvo que educarse a sí misma porque nunca tuvo títulos universitarios. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero cuando ya será tarde para salir de la trampa. Ella no está hablando de que puede ser, que daría la impresión que no, dice así las cosas como hoy son.
Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Fue así que el papado obtuvo su poder sobre las mentes de los hombres y por el rechazo de la verdad, debido a que involucran una cruz, los protestantes están siguiendo en la misma senda. Todo el que descuide la palabra de Dios para estudiar la conveniencia y la política, para no diferir con el mundo, será abandonado para recibir la maldita herejía en lugar de la verdad religiosa. Toda forma concebible de error será aceptada por los que voluntariamente rechazan la verdad. El que mira con horror un engaño estará listo para recibir otro. Vamos terminando ya. Dios denuncia a Babilonia porque hizo beber a las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el mundo protestante ha adoptado este hijo del papado para mirarlo como sagrado. Santo Padre, le dicen. Miren ustedes, padre de todos los cristianos. El papado es exactamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los últimos días. Segunda Tesalonicenses 2. Es el gigantesco sistema de engaño. Miren ustedes estas 3 citas que les voy a dar para terminar. Aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, todavía no hay conflagración general. Todavía los 4 vientos están siendo retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Estamos viendo, se levantan gobiernos de izquierda en Latinoamérica, se levanta un gobierno de derecha en Estados Unidos, en Europa, se levanta Rusia en contra, están buscando unirse de alguna forma, pero ahí está eso frenado todavía. ¿Cuándo lograrán unir sus fuerzas? Cuando Dios haya puesto su sello para proteger a su pueblo, porque entonces se manifestará la ira de Dios. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel, de dar el mensaje final. Dios refrenará las fuerzas de las tinieblas hasta que se dé al mundo la amonestación y todos los que quieran escucharla estén preparados para el conflicto. ¿Cómo podemos apresurar la venida de Cristo? Aquí y en cada lugar, predicando el Evangelio. El llamado que Dios hace es a salir de Babilonia. Dice Apocalipsis 18, luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Esa manifestación de canción de amor que tantos quieren, vengan, vamos a unirnos, no engaña a Dios. Así hacía una viejita cuando yo era chico, empezó a llamar a los gatitos. Sí, digo esto por los chicos que hay aquí. Y yo tenía unos 9 años y miraba, y venían los gatitos, tenía una bolsa y ¡pac! Adentro el primero, y venía otro, ¡pac! Adentro, y por ahí cuando tenía ya como 4 o 5, no me acuerdo cuántos, esta viejita que vio que un chico la estaba mirando con unos ojos más grandes que un huevo, se puso a reír que casi ni podía tener la bolsa. Y de repente la sacudió y adentro... Así se reirá el diablo después. Con todas esas canciones de amor, qué lindo, unir al mundo, no importa lo que creas, es el ecumenismo del corazón, de la sangre, como dice Francisco. Sí, el ecumenismo teológico más difícil, más complicado. ¿De qué sirve la unión? Si la ley de Dios y Cristo en su medio no se resaltan unidos.
Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. No es un llamado a unirse, sino a separarse. Cristo viene, mi querido hermano y amigo. Prepárate. Algo grande nos espera, y es la venida del Señor. Toda esta farsa, todos estos cuadros que engañan a muchos, que con las mejores intenciones luchan por una causa equivocada, y puedo decir equivocada a la luz de la Biblia y a la luz de lo que Dios nos reveló, irá a parar mal. Pero lo que nosotros tenemos que tener, el sueño que tenemos que tener, es el de la venida de Jesús para terminar para siempre con los engaños, con la miseria, con la muerte, con la enfermedad, con todo lo que arruina la creación de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente queremos de corazón decirle, Señor, nosotros queremos formar parte de tu pueblo y queremos de todo corazón prepararnos para tu venida? ¿Podemos ver las manos? Que Dios los bendiga, es mi deseo, y les dé la victoria. Alcemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de avisar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tantas cosas que has hecho para nosotros. También porque aunque nos ha tocado vivir en medio de un mundo rebelde, nos permites conocer la naturaleza del conflicto que le espera a este mundo y en el cual nosotros estamos. Necesitamos este conocimiento, Señor, porque de lo contrario no podríamos entender lo que está pasando en la actualidad y lo que va a pasar más intensamente a medida que nos acercamos a tu venida. Pero no queremos afligirnos pensando en los aspectos negativos. Queremos poner tu mirada en tu venida, en ese reino eterno que establecerás. Ese sí será un reino santo. Y nuestro Padre Dios es el único Padre Santo. Y gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias por esa única ciudad santa en la cual nos permitirás vivir, una ciudad de oro que nos has prometido para todos los que confiamos en tu gracia, en tu amor y misericordia. Danos la victoria y ayúdanos a salir de Babilonia, a salir de las cosas que arrastran hacia la perdición de este mundo, para dirigir nuestra mirada a esas verdades celestiales. En el nombre de Jesús. Amén.